Bien, el día de hoy se viene una temática para el libro hablado, la psicología, ¿para qué sirve? Y esta subtemática es acerca de la atención psicológica como negocio. Y más allá de ser un romántico con esta temática acerca de mi profesión, de saber si en realidad es negocio, y aventurarme a decir que como yo estoy metido en el barco, esto tiene que salir adelante por el simple hecho de que estoy familiarizado, llevo años en el barco. Trataré de ser más objetivo que eso y mencionar los aprendizajes de de una vida profesional, acerca de lo que observo, lo que he visto que funciona, lo que a otros les funciona, y también acerca del contexto y de diferentes pautas que he observado que afectan o benefician al negocio de la psicología. No hay un punto por donde empezar. El hecho de que como tal hemos salido de una carrera que ayuda a la gente, esto debería de verse como un gran negocio, porque hoy en día en una sociedad que está ávida de platicar, de persona a persona, de cara a cara, de comenzar a tener relaciones interpersonales nuevamente afectivas y nuevamente cercanas, y de una sociedad tan fría y tan alejada de esto, pareciera un buen momento para que la psicología resurja. Ya lo decía Ignacio Solares en el libro de una carta a una joven psicóloga, que alguna vez un personaje creó o inventó un espacio denominado espacio terapéutico para atender cara a cara a los pacientes. Y fue un éxito y se volvió millonario, decía ahí, ¿no? Porque en aquella época pues era difícil que esto ocurriera, había muchos tabús. Eh, el tabú significa esta parte que la gente no acepta, ni siquiera nombra, pero no puede ver. Entonces hay muchas cosas que sabemos que existen, pero no queremos hablar de ellos o de ellas, como la sexualidad, por ejemplo, como el suicidio, como otras temáticas, el abuso. Son temáticas que se vuelven tabús y que efectivamente no se hablan dentro de una familia. De esta manera nos damos cuenta cómo hablar definitivamente se vuelve una posibilidad en un espacio terapéutico. Y aquí vienen las situaciones que se pueden llegar a pensar, que si hablar debería de ser barato, que si hablar se vuelve caro. La realidad es que en mi caso particular, el aprendizaje que tuve fue que por muy barato que des, la gente no necesariamente acude. Esta situación en un comienzo, en realidad en un comienzo muy largo, mi consulta yo la daba a 100 pesos, a 120. En alguna ocasión llegué a 200 y me volví a regresar a 120, a 150, nuevamente a 100. Esto durante un lapso largo, yo diría que de aproximadamente 6 años, a lo mejor hasta un poco más. Yo llevo en el medio, voy para los 13 años, y definitivamente me he dado cuenta que el valor económico, la cuestión monetaria de cobrar barato no es necesariamente atraer a mucha gente. Es un factor importante, desde luego. Sin embargo, en mi caso particular, el modelo de negocio que yo mantenía era hacer mucha publicidad, de que era barato, y pues así atender a muchas personas, pero también traía otra ideología como modelo de negocio y como asociación civil de eh, captar clientes para compañeros también.
como asociación civil, tenía otros compañeros y les brindaba, digamos, a otros clientes para ellos también y para mí. Y de esta manera, aunque conseguía algo de clientes, tampoco es como que yo atendiera a muchos y entonces monetariamente no me monetizaba y no generaba tanto dinero para mí. Quería que funcionara como un estilo clínica. Sin embargo, para funcionar como clínica, pues necesariamente tendríamos ya que tener disponibles dinero específico para la publicidad, dinero específico para y también empleados que hicieran esta labor de publicidad, de ir a pegar pósters, dinero destinado para los pósters mismos, para la creación de tarjetas y demás. Y esto por eso no funcionaba, a mi parecer, como una clínica, como un negocio sólido, porque todo lo que se hacía dentro al interior de la asociación civil definitivamente era dinero que se tenía que volver a meter y entonces no había ganancia. Esto fue durante un largo tiempo por la creencia o mi ideología de trabajar en grupo, trabajar en equipo. Esto adicionalmente con las desbandadas de gente que se iba, que salía porque tenía otros planes, porque había conseguido otro trabajo. Y de hecho esta manera de ver la atención psicológica como su primer trabajo es algo que yo promovía, no que lo vieran como secundario o temporal, porque la gente suele venir a terapia, a atención psicológica, como mientras agarro un nuevo trabajo. Y lamentablemente esto demerita la profesión, demerita el hecho de que nos volvamos profesionales de lo que hacemos. Y sin duda me parece como que un factor importante para que los que nos dedicamos a esto tengamos un crecimiento, una evolución de acuerdo al tiempo que llevamos dentro, aunque lo demeriten las empresas. Caso particular, a mí me ha tocado cuando he ido a trabajar a empresas, me dicen, pero es que tú pusiste un negocio en tu casa y eso no es un trabajo. Y definitivamente sí es un trabajo. Que ellos no lo valoren porque no hay un jefe, porque eh, para ellos, pues no sé qué es lo que consideren que no sea trabajo, porque en realidad hacemos una función, una labor. Algo que me queda claro, que he tenido en cuenta desde que puse este negocio, es el factor de que somos entes económicos. Somos entes económicos a partir de que nos vendemos, nos rentamos la fuerza laboral o algo que hacemos, nos rentamos como trabajadores, como fuerza laboral, como peones, como lo que tú quieras, auxiliares o demás, para hacer una función, para vender algo, para ayudar a alguien. Y esta forma de vendernos o de vender lo que hacemos puede variar. Si no sabes hacer nada, generalmente eres el ayudante general. Si no sabes hacer nada, vas a ser el auxiliar y ahí vas aprendiendo. Sin embargo, cuando te vuelves profesionista, pues ya tienes una especialidad y esto es lo que vendes. Vendes tu oficio, vendes tu profesión. El oficio es otra de las funciones que se venden también cuando tú sabes hacer algo, sabes hacer muebles, entonces eso se vuelve un oficio. Si tú sabes arreglar computadoras, también se puede vender eso. Y de esta manera, al ser nosotros entes económicos, eh, depende mucho de a qué mercado vayamos, de si lo que hacemos es algo rentable, si es algo que la gente quiera, y nos metemos a este circuito o esta pista denominada oferta y demanda. Y lamentablemente en el oficio del psicólogo, en la profesión, pues hay mucha competencia y lamentablemente con oficios que no son, digamos que son charlatanes, muchos de ellos coachings, muchos de ellos leen cartas, muchos de ellos la brujería, muchos de ellos también pueden ser, eh, no sé, terapias alternativas que te dicen ayudar y al final de cuentas solamente hacen meditación, eh,
la misma religión puede llegar a ser algún factor de estos. Eh, Sin embargo, hay una regla particular en psicología: no te metas ni con la religión, ni con la política, ni con el fútbol, ¿no? Adicional a esto, también el factor de la política es importante porque se utiliza la atención psicológica como moneda de cambio. Muchos políticos nos usan para sus campañas. Nosotros en la labor, en la búsqueda de querer ayudar, estamos constantemente intentando apoyar a la gente, y si un político nos dice que, que avancemos, que vayamos a una comunidad y los ayudemos, definitivamente lo vamos a hacer, pero nuestra búsqueda va más allá para ayudar a la gente y no necesariamente para politizar, ¿no? Y como estas oportunidades no se brindan tan seguido, entonces accedemos a a la labor política para nosotros acceder también a ayudar a la gente. Y sin embargo, no se vuelve un negocio porque en la política la gente te promete, los políticos te prometen cosas, y solamente en caso de que ellos sean promovidos, de que sean elegidos, entonces te dan de acceso a algo. Pero esto sinceramente me he dado cuenta que te dan poco acceso porque al final de cuentas ya les ayudaste con su labor, que era subir. En varias ocasiones lo he intentado por ese lado y la verdad es que termina, la gente termina olvidándose de que hay atención psicológica, o ponen a un elemento y se olvidaron de eso. A un psicólogo que hace esa labor, y a veces esa labor se acaba porque el psicólogo no va. Entonces, comunitariamente se ve afectada la población a donde vamos dirigidos. Y entonces, como negocio, pues esto no es como que tan loable. Adicional a esto, el, el negocio de la psicología, decíamos hace rato, cobrar barato es equivalente a, se pensaría que sería equivalente a atender a muchas personas, pero no es así. Los factores externos, desde luego, juegan un factor importante, y el hecho de que las vacaciones vengan, el hecho de que los alumnos no vayan a clases, por ejemplo, en mi comunidad, que es Morelia, la población se conforma de muchos estudiantes. Cuando los estudiantes se van de vacaciones, la población se muere, ¿no? O sea, es decir, se queda paralizada y no hay, la economía no se mueve, y definitivamente muchos negocios caen, cierran en esta función de que no tienen clientela. La psicología no es algo que pase desapercibido a esto, y definitivamente la búsqueda de clientes es importante. Mucha gente tiende a tener un segundo trabajo, en este caso, o trabajos temporales. Los psicólogos tendemos a agarrar algo para que financieramente tengamos esta catapulta o sigamos vigentes. En mi caso particular, cuando he entrado a trabajar, eh, he mantenido esta situación de pagar publicidad, aunque sea poco al mes, 200 pesos al mes. En alguna ocasión empecé con 200 y terminé como con 600 pesos, pero la realidad es que mm, yo diría que es mucho dinero tirado a la basura, porque ahora que me dedico a hacer publicidad, a hacer contenido psicológico, definitivamente hay contenido de más valor que solamente pegar un póster, ¿no? Este es otro mecanismo de negocios, otro modelo de negocios que se puede utilizar, el de dar valor para promoverte. En mi caso particular, una de las cuestiones por las cuales no me sentía yo seguro de cobrar caro es porque yo consideraba que no le estaba dando algo más a la gente, más allá de la atención psicológica, desde luego. Pero cuando adquirí este modelo de negocio de darle a la gente contenido psicológico, muchas pláticas, muchos, eh, pues digamos que eh, estos videos que hago en donde les digo, explico cosas, o en su defecto las entrevistas a nivel nacional e internacional que he realizado, donde traigo contenido muy exclusivo, definitivamente me ha dado esta sensación de seguridad para
tener un costo que ni siquiera es promedio. Bueno, yo diría que hoy en día sí puede ser promedio, pero el costo de que yo dé en 300 pesos la terapia me parece que es entre medio bajo, porque la gente hoy en día ya está cobrando 400, 500 y de ahí para arriba, 800, 1000 pesos, dependiendo de quién lo haga, porque a veces ni siquiera es con especialidad. En muchos casos se dicen tener alguna maestría o algún doctorado o algo, pero ni siquiera lo han terminado, ¿no? Entonces es el equivalente a que no lo tuvieran, porque aunque tiene su valor a estudiar, el título es muy indispensable para poder adquirir esa licencia o ese valor agregado, ¿no? De esta manera, eh, el entregar algo a cambio, los videos, me parece a mí algo muy importante y desde luego también es un medio de publicidad, ¿por qué no decirlo? De esta manera también el modelo de negocio también puede incluir eh, el hecho de tener contactos con escuelas, con empresas, el que tus conocidos te promuevan, que te mencionen en sus pláticas y demás. Entonces la gente tiende a llamar, a recomendarte. La recomendación parece uno de los factores más importantes en este medio. Y definitivamente uno trabaja todo este tiempo que he estado trabajando, definitivamente es para adquirir esas recomendaciones de gente que me conoce, gente a la que he atendido y población a la cual he beneficiado en su defecto. Entonces, la atención psicológica como negocio, también he escuchado en estas pláticas, alguna vez hicimos una entrevista a, la intención es que fuera 32 psicólogos a nivel nacional y hasta el día de hoy se entrevistaron a 18 personas, a 18 psicólogos, y esto del modelo de negocio varía dependiendo del estado. Me parece que por ahí en el norte fue donde más observé que sí funcionan como clínica, que se contactan para ser socios y no jerárquicamente ser un jefe y contratar a empleados, sino como socios, y se manejan como en esta clínica si hay efectivamente se aporta para tener publicidad, se pagan los diferentes medios para que con esto se pueda tener acceso a más clientes. Eh, Esto fue la parte que más observé. Desde luego muchos mencionan la parte del boca a boca, que es la recomendación, ¿verdad? Muchos pagan publicidad en radio, muchos pagan publicidad en televisión, otros tienen el contacto de alguien, de alguna amiga o amigo en televisión y los invitan a hacer pues, publicidad, a hacer contenido. Entonces me parece que por ahí esto puede ser la forma de hacer negocio con la atención psicológica. Algunos de los entrevistados también me platicaban de la posibilidad de que si dependes solamente de atender, entonces tu profesión de algún modo no está bien canalizada, porque imagínate dedicarte a atender y que en un momento dado digas, pues sabes qué, como me estás pagando dinero, pues entonces te retengo, ¿no? Te retengo y así, pues entonces completamos el año y entonces tú vienes semanalmente, me pagas dinero y de esta manera yo te digo que todavía no cerramos hasta que yo complete para mi coche, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces esto se puede volver también un factor importante de interés y la verdad es que así no debería de ser el tratamiento. La realidad es que los tratamientos tienen fecha de caducidad y deberían de estar en base al tratamiento en sí y no al dinero. En mi caso particular, colegas, sí llegué a observar esta situación de retenerlos a pesar de que ya estaban afuera de la problemática. En mi caso también particular, yo suelo decirle a la gente que venir a terapia no es a fuerzas y tampoco es que les tenga que dar de alta. Las personas son libres de en cualquier momento irse y yo sé que esto podrían decir muchos que está mal para el negocio, pero es que la situación es que así debe de ser. Las personas al venir a terapia son clientes que en cualquier momento pueden ellos caminar solos. Desde luego que se espera
que algunas sesiones estén constantes para que pueda haber un efecto. Esto es necesario definitivamente, pero después de un cierto tiempo me parece que sí deberían de soltarles o irles soltando poco a poco, con la intención de que las personas vayan solos y en un momento dado siempre se les damos el tip en los cierres de sesiones, les damos el tip de regresa cuando sea necesario, cuando te sientas que necesitas nuevamente el consejo, el apoyo, aquí estamos. Y ya a mí me ha llegado a pasar la vuelta de clientes, donde pues sí, ya nada más vienen por ciertos consejos en ciertos momentos de vida, ¿no? De esta manera, también creo que entro al tema en el cual eh, hay tratamientos que se pagan, prepago, y se dice a 10 sesiones, a todo el año, etcétera, ¿no? Y se hacen descuentos. Esto en alguna ocasión yo lo implementé. Hay un ingreso inicial, pero sinceramente en este medio, posteriormente es difícil cumplir los demás fechas, porque si ya recibiste el dinero, después te sientes como que no estás pagado, ¿no? Entonces yo esta parte no la recomiendo mucho, porque al no percibir, no sé, hay una situación, una sensación de energía que no corresponde. Entonces, estar apegado a nada más a que al dinero parece que no va bien. ¿Y qué más? ¿Qué más hay acerca del modelo, los modelos de negocio? El, el hecho de la publicidad es importante. Los psicólogos como tal no, no es que nos hayan dado muchas clases. Yo no sé si hoy en día los haya, pero no nos dieron clases de marketing, no nos dieron clases de cómo hacer un pósters y cómo hacer publicidad. Entonces eso lo tuvimos que aprender afuera. Definitivamente el adquirir nuevos conocimientos es importante para que puedas promoverte. El hecho de meterse a los medios, como es el YouTube o el Internet, implica también otro procedimiento, otro aprendizaje. Nada menos a mí me ha costado trabajo el hecho de fluir, de tener esta capacidad, digamos, de comunicación verbal y hacerlo fluidamente. Me parece que ha sido un tema difícil, el hecho de modular la voz, el hecho de tener que tener también coherencia en lo que digo. Me parece que es una capacidad que se tiene también a partir de que aprendes muchas cosas, de la madurez, de que también practiques. Entonces, este tema es importante. No se debe dejar de lado el seguir persistiendo en las cosas que te gustan o que crees que te van a beneficiar en algún momento dado. Soy una persona observadora y me doy cuenta de cómo en muchos casos las personas suelen tener en sus videos suelen tener muchos cortes y la edición es muy importante para ellos porque es necesario cortar mucho porque todo el tiempo se están equivocando. Esto tiene que ver con que no fluyen adecuadamente, con que su contenido no es muy coherente o necesitan un guión para estar precisamente mencionando lo que ven en las pantallas o en su pizarrón, lo que tengan enfrente. Y de esta manera me parece como que esto sí puede ser un valor agregado, el hecho de que tengas una ventaja competitiva en cuanto a el proceder, el fluir, es importante tanto para la terapia como para poder realizar contenido de valor. Y sin embargo, también es importante decir que no necesariamente el contenido psicológico y referenciado, indexado y científico no tiene las mejores estrellas, que digamos, los mejores likes y no se hace viral necesariamente. Entonces parece que también ahí hay que practicar esta parte de la viralidad, aunque es una temática que a mí no me gusta mucho, pero sin embargo se tiene que saber, se tiene que conocer cómo poder ser viral en estos medios que requieren o que hacen tanta demanda del show, del espectáculo, el hecho de conectarte y decir algo importante, porque se suele conectarse al mundo del internet y se suele aparentar o tener dinero o ser hermoso o tener poca ropa o otras cosas que ven
Y creo que para un profesionista esto no debe ser tan importante, sino que debe ser importante el contenido de valor, pero también ahí tiene que ser atractivo. Y hay varios personajes que podrían ser como modelos a seguir de otras áreas, desde luego. En el caso de la medicina, yo he visto a Mr. Robot, ¿no? Pero también, perdón, sí es Mr. Doctor, perdón. En el caso también particular, he visto a muchos en la cuestión científica, divulgadores de ciencia, que lo hacen muy bien. Entonces, me parece que sí, se debe también de aprender mucho de estos personajes, pero también de otros que lo hacen muy bien en sus diferentes áreas. Se deben de captar algunas cosas. Recuerden que este tema de la innovación no necesariamente copiar es algo malo. En la innovación también copiar y mejorar también termina siendo un factor a seguir, a tomar en cuenta. Y de esta manera, la parte del modelo de negocios es importante tener uno. Les soy sincero, cuando yo inicié, me apegaba a los modelos de negocio que conocía y no conocía muchos. Los modelos más bien eran modelos económicos que yo conocía con respecto a cómo hacía China, cómo trabajaba China en su país, que eran socialistas, o cómo lo hacía Estados Unidos en el capitalismo, o sí, el ser la dinámica de mercado, ¿cómo le llaman? Donde efectivamente se trabaja con los vendedores y demás. Y era otro tipo de modelos de negocio sin conocimiento mucho de causa, pero era como intentar hacer algo por la psicología. Ahora en la actualidad parece que hay mucha información de las cuales definitivamente me quedan mucho los oídos, ya ni siquiera las pestañas, sino los oídos, de escuchar muchos podcasts, muchas formas de hacer publicidad y demás. Me parece que está en pañales para la psicología esto. Esta novedad del TikTok ha dado para que muchos se avienten a hacerlo, a los en vivos y demás. Pero más allá de eso, me parece que tendríamos que tener algo que no necesariamente sea terapia, que promovamos en vivo, pero que sí sea un aporte a los medios informativos. De esta manera la atención psicológica puede ser un negocio, eh, pero la cuestión es que también debe tener algún ingreso adicional para no comprometer la, o, en este caso, el tratamiento, ¿verdad? No, que no se vuelva subjetivo por esperar que se retenga a un cliente para conseguir su dinero, ¿no? Si por ahí, en este caso, voy a ir cerrando para esta temática. De igual manera, te recuerdo que tenemos los libros ya están por salir el día 3 eh, de julio. Tenemos el libro Psicología, ¿para qué sirve? De esta manera vamos a tener los primeros tomos y vamos a continuar con estos libros hablados, los cuales me parecen muy interesantes porque aquí puedes tener tus contenidos diferentes sin la necesidad de imprimir, sin la necesidad de generar un gasto. Así es que continuamos con esto. Agradecerles a las personas que estuvieron ahí observando y vean la repetición a través de YouTube en Psicomar Susano. Nos vemos en la siguiente y que tengan una excelente noche. Hasta luego.